¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez, muchas gracias por la invitación el día de hoy a esta cápsula que vamos a hablar de las cosas que tú necesitas tener para poder presentar tu declaración anual de personas morales 2019. Como les decía, mi nombre es Rodrigo Ramírez y formo parte del Colegio de Contadores Públicos de México. Bueno, como la modernidad ya sabemos que nos ha llegado, pues la herramienta principal que tenemos que tener el día de hoy sería una computadora y obviamente tendremos que tener acceso a la cuestión de internet. Tenemos que identificar que para esta presentación de esta declaración anual son dos factores. Uno es una información que ya viene prellenada o precargada dentro de la declaración y la otra es toda la información que yo tendría que estar amarrando o tendría que estar haciendo papeles de trabajo para poder subirla a mi declaración anual. Para eso es importante verificar que el certificado de la firma, de la FEA, de la FIEL, como le quieran llamar, que esté actualizada y que esté en uso. Al final de cuentas también la contraseña puede ser útil para poder presentar la cuestión de la declaración. Identificando que un tema de estructural de la computadora que tiene los parámetros para poder presentar la declaración anual, pues obviamente nos iríamos a la página www.sat.gov.mx. Es importante, como les estaba diciendo hace ratito, hay mucha información que ya viene prellenada o precapturada por parte de la autoridad. Uno de ellos es los famosos pagos provisionales. Todo lo que yo realicé informándole en los pagos provisionales desde enero hasta el 31 de diciembre de 2019 ya vienen precargados. Yo ahí en los pagos provisionales lo que fui alimentando la información es lo que conocemos como los ingresos nominales. Y eso es lo que al final de cuentas, al momento de yo acceder a la aplicación de la declaración, ya viene prellenado. También es importante identificar que una vez que están subidos lo que serían los ingresos nominales, las retenciones también que yo estoy subiendo dentro de los pagos provisionales también se estarán subiendo a la declaración anual y obviamente los pagos que se están realizando del impuesto de forma anticipada también se estará llenando y precargando la información en el aplicativo de la declaración. Hay que tener mucho cuidado porque lo que yo estoy reportando en pagos provisionales obviamente me los está casando la autoridad con los CFDIs que yo estoy emitiendo. ¿Cuáles son los tipos de CFDI que el día de hoy la autoridad puede estar identificando con los pagos provisionales y junto con la declaración anual? Son los tipo I. De hecho, hay algunos contribuyentes que a partir de septiembre del año pasado les empezaron a llegar diferencias o el famoso 32D, que es el cumplimiento de las obligaciones por parte de los contribuyentes, salía en forma negativa porque no cuadraba los FDIs que yo estoy emitiendo contra lo manifestado en pagos provisionales. Si bien lo que les digo, el CFDI se sube a los pagos provisionales para poderlos verificar, al llegar en la declaración anual no están cargándose los CFDIs, sino es la información que yo estoy manifestando como ingresos nominales. Hay que identificar que no solamente se acumulan ingresos de la facturación, sino hay otros conceptos que no vienen de CFDI, como ganancias cambiarias o enajenaciones de venta de activo fijo, que se acumula solamente la ganancia. Con esto, identificando que este parámetro de los pagos provisionales ya viene precargado en mi declaración anual, aquí les transcribí la cuestión de la fórmula que conocemos para poder determinar los impuestos. No hay que olvidar, cosa importante, la fecha límite para presentar la declaración anual sería el 31 de marzo de este año. Hablando de que sea un ejercicio regular, ya que la ley me establece que tengo 3 meses después del cierre del ejercicio para poder presentar la declaración anual. Hablando de una empresa que está cerrando regularmente el 31 de diciembre, los 3 meses correrían y sería la fecha límite 31 de marzo. La puedes presentar en forma anticipada, sí. La fecha, si me llego a pasar de esa fecha, obviamente me generará unos recargos a partir del 1 de abril. Ahora, importante que tengo que tener en cuenta, yo en mi contabilidad debo tener amarrado todo lo que serían mis gastos, porque esos gastos los voy a tener que subir a la plataforma, identificándolo y desglosándolo de acuerdo al requerimiento de las deducciones autorizadas.
Los estados financieros, esta declaración de nueva cuenta me va a estar pidiendo mis estados financieros, el balance general y el estado de resultados. Entonces tengo que sacar esa información de mi contabilidad y tenerla en la mano para poder hacer la cuestión del prellenado. Al momento de estar llenando una declaración del impuesto sobre la renta, hay algunos campos que me habilitan de acuerdo a mi tipo de régimen y al tipo de obligaciones que yo pueda estar teniendo. De igual forma, cuando voy alimentando un anexo en la declaración, se va llenando o alimentando otros anexos de los cuales ya no puedo estar tocando o moviendo. Siguiendo en esta estructura, mi fórmula serían los ingresos acumulables, que es lo que estaría yo, por así decir, facturando, que serían los ingresos nominales, le sumaré el impacto del ajuste anual por inflación acumulable, si es que los parámetros me están dando. Me puede dar el ajuste anual por inflación acumulable o deducible, dependiendo si tengo más activos sería acumulable, si tengo más pasivos sería deducible. ¿Y qué es este concepto del ajuste anual por inflación? Es una partida meramente fiscal y que estaríamos hablando que es el efecto del reconocimiento de la ganancia y de la pérdida del poder adquisitivo en el transcurso del tiempo, que en este caso sería lo que se generó en el 2019. A esos ingresos le quito las deducciones autorizadas. Hay que identificar que las deducciones autorizadas que me permite la ley, lo ejemplifico o los enumero, pueden ser devoluciones, bonificaciones y rebajas, los gastos netos de bonificaciones, devoluciones y rebajas, el costo de lo vendido, deducción de inversiones, que digamos que a grandes rasgos es lo que formaría parte de las deducciones autorizadas que yo podría incorporar dentro de mi declaración anual. Y le podría disminuir la PTU pagada que que realicé en mayo de 2019 y que la fui disminuyendo en pagos provisionales de acuerdo a la Ley de Ingresos de la Federación de 2019 mensualmente para poder llegar a una base en mi declaración anual. Si tengo mayores ingresos que las deducciones, yo tendré una utilidad fiscal, podré disminuirme pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, me dará un resultado fiscal, lo multiplico por la tasa del impuesto que es el 30%, le acredito que los pagos provisionales efectuados con anterioridad y las retenciones que me hayan hecho, por ejemplo, el tema del banco. Y una vez que ya tengo la diferencia, me dará un impuesto a favor o un impuesto por pagar. Si es un impuesto a favor, lo declaro y lo podré utilizar contra el ICR que venga hacia adelante de pagos provisionales o también de una cuestión anual. Pero si me da un impuesto por pagar, tendría que tener en cuenta que para que se considere que la declaración está presentada en tiempo y en forma, tengo que enviar la declaración más el pago antes de la fecha del 31 de marzo, porque si me llego a pasar, aún así presentando la declaración, el pago pasa al siguiente día, estaríamos hablando que ya me generaría unos recargos por ese desfasamiento de ese día que estoy aprovechando. Ahora, si en determinado momento las deducciones autorizadas son mayores a mis ingresos acumulables, lo que me daría es una pérdida fiscal, y teniendo la pérdida fiscal, pues obviamente ya no amortizo, ya no tendría una base para poder pagar la cuestión de impuestos, pero los acreditamientos de los pagos provisionales que haya hecho o haya efectuado con anterioridad, pues bueno, me los podré disminuir y me estaría produciendo un saldo a favor. Con todo este contexto, lo que les sugiero que tenemos que tener amarrado son los FDIs con la cuestión de los ingresos, las deducciones con los FDIs que me están dando las deducciones, y otra cosa que tenemos nueva en este año de 2019 en la declaración son que ya vienen precargados los comprobantes tipo de nómina, que con una ventaja que hace una semana nos habilitaron que pudiéramos moverlo, porque cuando empezaron el aplicativo, que nos dejaron empezar a utilizar el aplicativo, estaban subiendo todo lo que se había timbrado de la cuestión de nómina y lo estaban considerando que nada más tendríamos que jugarlo si se iba al costo o si iba al gasto, pero lo estaba jalando directamente el timbrado que tuve en todo 2019. Ventaja que la semana pasada lo habilitaron para que yo lo pueda mover. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que no cuadran con lo que está timbrado a lo que yo voy a tener que presentar dentro de la declaración anual. Entonces hay que tener en cuenta que los FDIs el día de hoy son muy importantes para la cuestión del amarre en los ingresos, en las deducciones,
y al final de cuentas, ya teniendo amarrado esto, tú ya tienes lista para presentar la declaración anual. Solamente datos adicionales: es importante que en la declaración anual se tengan identificados conceptos como cuentas fiscales como la CUCA, como la CUFIN. Que la CUCA, se los explico, es mi capital aportado actualizado de acuerdo a índices, y la CUFIN son las utilidades que yo tengo dentro de la empresa y que también se fueron actualizando por la cuestión de índices, aunado a otras utilidades que puedan tener de otras empresas, si es que yo soy una controladora o yo tengo a mi cargo unas subsidiarias. Este es el contexto y el panorama de la declaración anual. No sé si tengamos por ahí algunas preguntas para irlas contestando, por favor. ¿Qué hago si me sale que tengo que pagar al SAT pero no estoy de acuerdo con eso? Pues bueno, lo que te podría decir, tú tienes mayores elementos porque tú tienes toda la información o sea, te está cuadrando a ti. Lo único es que sí te permite mover, pero nada más cuidado, los pagos provisionales, que estoy hablando de los ingresos nominales que me está llevando, hay una casilla en el anexo de los ingresos que puedes jugar para disminuir anticipos de ejercicios anteriores y ingresos no acumulables. Mi recomendación, la verdad, es que no utilicen esos campos. Si tú tienes que corregir algo de información de los ingresos nominales en pagos provisionales, lo hagas en su respectivo mes o por lo menos en el mes de diciembre para que te pueda cargar toda la información hacia arriba. Ahora, ¿qué otra información te puede precargar la declaración? Lo había comentado, es el timbrado de nómina, pero la ventaja es que el día de hoy me lo puede modificar, o sea, yo lo puedo modificar y poner las cantidades que yo tengo para poderlo amarrar. Todo lo demás, que son las deducciones autorizadas, yo los voy incorporando dentro de la información, lo voy alimentando este aplicativo. Entonces creo que nada más te podrías tener por ahí un poquito de problema es con el timbrado de nómina, porque al final de cuentas, aunque te permitan mover los campos, pues ahí te deja el antecedente y pues te debería de cuadrar. Yo no puedo tener una información diferente a la autoridad, y si tengo una información diferente debería de ser mínima, en mi opinión. Y el otro es el tema de los ingresos, que si bien en mi declaración anual eso sí no los voy a poder mover, pues bueno, tendríamos que irnos a los pagos provisionales para poder presentar correctamente la información. ¿Quiénes deben presentar la declaración? Hablando de las personas morales, estaríamos hablando que son las que conocemos del régimen de sociedades mercantiles, la SA, la SDRL, la comandita simple, las sociedades cooperativas, las sociedades civiles, hablando de no mercantiles sino del tema civil, instituciones que al final de cuentas están bajo el régimen identificado el título 2 de la ley del impuesto sobre la renta como personas morales. Específicamente, ¿qué es lo que entra en la declaración? Específicamente lo que te podría decir, tengo que tener identificado mis ingresos acumulables, las deducciones, y digamos que estos son los dos componentes más importantes para una declaración, porque yo los impuestos los pago con un resultado, con una utilidad. Si yo tengo mis ingresos, me permite la autoridad, si quiero, hacer las deducciones autorizadas. Si quiero, obviamente, mientras más deducciones autorizadas tenga, que estén vinculadas, que sean estrictamente indispensables, que estén materializadas, que tengan razón de negocio en la cuestión de mi operar, estaremos hablando que podría disminuir la cuestión de los ingresos. ¿Las colegiaturas entran dentro de la declaración? En este caso no, estamos hablando de una declaración de personas morales. Las colegiaturas que yo pueda estar pagando como persona física es un contexto de una deducción personal, y dependiendo del nivel de grado de estudios de cada uno de mis hijos, podría ser deducible entre 15 y 12 mil pesos al año. Ahora, si me haces referencia de que si colegiaturas son deducibles para la cuestión de una persona moral, bueno, lo que primero que te diría, que es estrictamente indispensable para poder operar el que yo le esté pagando la colegiatura a quién. Entonces creo que se podría complicar un poquito el contexto. En mi opinión, colegiaturas, estás haciendo referencia, tiene que ser a personas físicas. En colegiaturas para una persona moral lo veo muy difícil. Lo que sí puede ser es capacitación, pero no una colegiatura en sí. El año pasado me cambié de trabajo. ¿Mi información de nuevo trabajo va a estar precargada en mi declaración? Otra vez pensaría que me están haciendo las preguntas de las personas físicas.
Otra vez nada más para aclarar, esto es de personas morales, pero lo que sí te podría decir que las personas morales tienen la obligación de estar reportando y de estar haciendo el timbrado de nómina. Entonces, mientras que te estén timbrando y que tengan tu RFC, te tengan identificado, sea tu patrón anterior o tu nuevo patrón, tendría que subirse en la declaración anual que se estaría presentando el próximo mes de abril. No he presentado nunca mi declaración de mi negocio, tengo 2 años. ¿Qué es lo que debo de hacer? Bueno, ahí lo que te podría decir es tratarse de regularizar lo más rápido posible. Una de las modificaciones que tuvo el Código Fiscal de la Federación para este año 2020 en cuestión de presentación de declaraciones te pueden bloquear o suspender, realmente sería el término correcto, suspender temporalmente los sellos para que tú puedas estar facturando si una vez que ya tenga la obligación de presentar la declaración anual y no la he presentado en un mes, sería susceptible a que la autoridad me suspenda temporalmente los sellos. Y si me lo suspende, estaremos hablando que me complicaría mucho el que yo pudiera estar facturando. No me complicaría, no puedo facturar. Entonces, sí lo recomendaría que por lo menos 2019 sea presentado y que de los años pasados se regularicen lo más rápido posible. Otro dato adicional, cuando son declaraciones de pagos provisionales o definitivos, hablando de la cuestión de IVA, la modificación del código para este año te dice que no se hayan presentado 2 declaraciones de pagos provisionales o definitivos, también sería susceptible a la suspensión temporal de los sellos. ¿Es verdad que si no reviso mi buzón tributario el SAT me multa? Bueno, lo que te podría estar diciendo el contexto del buzón tributario es que tú lo tienes que estar revisando frecuentemente. Y a este año sí va a haber multas por cuando yo no estoy actualizando la información del vínculo entre la autoridad y yo como contribuyente. Entiéndase, si yo puse un correo electrónico del anterior contador o pongo un correo que ya no estoy usando, eso sí sería susceptible a una multa por no tener los datos actualizados. Ahora, si yo nunca reviso la cuestión del buzón tributario, lo único problema que puede ser es que cuando la autoridad me mande un acto administrativo, que puede ser una notificación para entregar información o algún requerimiento, la autoridad considera que si no lo abro en un periodo de 3 días, se considera notificado. Entonces, surte los efectos legales que pueda tener la autoridad y pueden venir ya otros actos administrativos por parte de la autoridad, una cuestión riesgosa. Oye, pero yo ni siquiera he habilitado el buzón tributario, ni siquiera tengo asignado un buzón tributario. Bueno, si no tienes asignado un buzón tributario, en determinado momento la autoridad te quiere mandar alguna información, pues lo va a hacer por 2 medios. La cartita clásica que nos lo manda, que va a ser cada vez más difícil que lo esté haciendo la autoridad de esa forma, y la otra es por medio de estrados, que los estrados es como un pizarrón que me ponen afuera del SAT. Y ahora te digo, si no puedo yo buscarme en el buzón tributario, ahora imagínate ir al SAT a estarme buscando a ver si aparezco ahí, voy a perder mucho tiempo y hasta posibilidades de defensa en cualquier oportunidad que estaría haciendo la autoridad un acto administrativo. Soy una sociedad civil, ¿yo también debo de presentar mi declaración? Sí, si eres una sociedad civil, también tendrás la obligación de presentar, de acuerdo a estos términos, nada más que el contexto de la sociedad, ¿es sociedad civil o asociación? Asociación. La asociación civil, estaríamos hablando que dependiendo tu tipo de régimen, hablando por ejemplo de temas de una asociación religiosa, bueno, ellos tuvieron que presentar la información de la declaración anual el 15 de febrero. Entonces, dependiendo cada uno de los que se dediquen, estaríamos hablando que puede ser diferentes fechas para poder presentar la cuestión de la declaración. Y nada más un contexto, una disculpa porque estaba diciendo de la SC, nada más para poderlo aclarar. La SC sí es la sociedad civil, sí entraría en estos términos. La única diferencia es que los ingresos acumulables para una sociedad mercantil normal se acumulan a lo facturado, a lo cobrado o al entregar el bien o el servicio, y la SC, la sociedad civil, solamente acumularía al momento del cobro. ¿Algo más que nos quieras decir? Lamentablemente ya estamos a muy pocos días para poder terminar y de poder presentar la cuestión de la declaración anual. El llenado de la declaración anual creo que no te tardarías más de 10 minutos para poder llenar la información, pero más bien es lo que está en la parte de atrás, los papeles de trabajo y todos los amarres. Creo que ya vamos tarde si yo lo quiero empezar a hacer el día de hoy. Esto también que nos sirva como un ejercicio
para lo que va a suceder en 2020. Ya vamos 3 meses avanzados, ya los amarres y los papeles de trabajo ya los tengo que estar haciendo día a día para que no nos lleguen y nos sorprendan con cosas y quererlos amarrar todo hasta el último mes. Entonces, ¿tenemos tiempo? Sí. Pues bueno, ahora sí que viene el puente, va a haber muchos que no van a poder salir la cuestión del puente. Los invito a que sí traten de cumplir el día de hoy en tiempo y en forma, porque no solamente por la propaganda o publicidad que está haciendo la autoridad, sino porque sí vienen actos de fiscalización un poco más agresivos para el contribuyente y pues no nos vaya a tocar uno por una pequeña falta de una declaración o pequeños detallitos. Mejor hay que tratarlo de cumplir en tiempo y en forma para que no tengamos ningún problema. Y con esto que dices, si no llegan a presentar su declaración, ¿las multas de cuánto ascienden? Estaremos hablando que la multa va a ir más o menos como de la cantidad omitida, un porcentaje, y multas formales podrán ser por ahí como de 15,000 pesos. Por ejemplo, en el caso de los negocios, si es hasta una comida, una fonda, ¿tiene que presentar su declaración? Bueno, dependiendo la fonda cómo esté constituida, hay muchas fondas que pueden ser personas físicas con actividad empresarial, no entrarían en este contexto, se tendrán que ir al tema del mes de abril. Una fonda que la hubieran abierto con una SAS, que son de la nueva sociedad que desde 2016 está, que es unipersona, estaremos hablando que sí entra en este contexto. Y si fue a un restaurante o una fonda que estuviera constituida como una sociedad, tendría que presentar la declaración del 31. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Les repito, mi nombre es Rodrigo Ramírez, vengo por parte del Colegio de Contadores Públicos de México y estamos a sus órdenes. Gracias.